hermanos que están en este lugar. Y aún bendice, Señor, a los que no han podido llegar por una u otra razón. Que en el lugar donde se encuentren seas tú, Señor, ayudándolos y fortaleciéndolos para que puedan seguir creciendo en gracia y en alegría, Señor, al lado tuyo. Padre, te pido en esta mañana también que nos ayudes a entender esta palabra, esta enseñanza, Dios, que cumple el propósito por el cual es enviada sobre nuestras vidas, que la utilices como un instrumento para aprender más y tener más conocimiento de ti cada día, Señor. Lo pedimos con todo nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, antes de continuar, quiero decirles que tenía un mes que no estaba por acá con ustedes, estaba de tour, de gira, por decirlo de esa manera, diferentes iglesias. Los hermanos de las diferentes iglesias que estuvimos visitando les envían muchos saludos. Están muy contentos por la labor que se está haciendo en la iglesia de Malambo, en la iglesia de Las Moras, los diferentes sitios en los cuales estamos apoyando la obra misionera. El tema que vamos a tratar en esta mañana es una continuación o una secuela, por decirlo de esa forma, de la conferencia que se tuvo el día de ayer, que es la escuela en casa. En esta mañana estaremos tratando la escuela en casa desde una perspectiva cristiana. Con esto no quiero decir que la escuela en casa sea un método de imposición que los creyentes debemos adoptar. No, es un método abierto el cual los creyentes pueden decidir si quieren adoptarlo o no quieren adoptarlo. No es una imposición que la iglesia les da a ustedes, es una opción de educación para nuestros hijos, la cual cada creyente en oración tomará la decisión que más acorde le sea para la vida de cada uno de ellos. Entonces, en los últimos años se ha incrementado un interés por parte de muchos padres de familia de asumir el trabajo de educar a sus hijos en casa. Dicho movimiento es muy antiguo y muchos métodos de educación han existido desde hace miles de años. Desde los filósofos griegos hasta los reyes de Inglaterra han existido tutorías personalizadas. En realidad, el método de educación como un sistema gubernamental es algo que es nuevo. Recordemos el modelo bíblico donde al niño se le colocaba un ayo y el ayo era el encargado de educar al niño, de estar siempre en sus primeros años de vida educándolo, impartiéndole la educación hasta que este niño crecía y tomaba la decisión de tomar una educación propia. Desde el sistema antiguo de educación que existía. Pero el sistema que conocemos actualmente educativo o el sistema gubernamental de educación es algo nuevo, pues este ha sido administrado por los estados desde hace unos 150 a 200 años aproximadamente, y a la vez también es antiguo porque se usaban en algunas civilizaciones utilizaban este método estadista para adoctrinar a las otras culturas que conquistaban. Veamos un ejemplo. Quiero que me acompañen al libro de Daniel, capítulo 1, versículo 4. Daniel, capítulo 1, versículo 4. Vemos entonces cómo el imperio babilónico adoctrinaba a todas las culturas que ellos conquistaban. Daniel 1:4 leemos: a estos Aspenaz debía enseñarles la escritura y la lengua de los caldeos. Esto es un sistema de adoctrinamiento. Entonces vemos cómo en la antigua Babilonia ellos utilizaban el sistema de adoctrinamiento. Estoy haciendo apenas un marco general, una introducción. También encontramos el imperio de Egipcio o el Egipto y vemos cómo en Hechos capítulo 7, versículo 22 muestran a Moisés y este fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios. Entonces vemos que el sistema de educación o de adoctrinamiento siempre ha existido desde el inicio de los siglos. Ahora, un ejemplo más reciente, el rey Jacobo o el rey James VI fue educado bajo la estricta tutoría de George Buchanan durante el siglo XVI. Entonces vemos que el modelo siempre era un tutor con unos niños. Grandes hombres de la historia, como vemos que han sido educados bajo la tutoría o bajo el principio de alguien que los acompaña en todo su proceso de educación. Ahora, esto nos lleva a pensar en el siguiente punto. ¿Es bíblico entonces delegar la educación al gobierno? Vamos a estudiar esta pregunta desde todas las perspectivas. ¿Cuál es la función del gobierno según la Biblia?
Veamos Génesis capítulo 9, versículo 6. Antes de responder esta pregunta, es importante entonces tener claro cuál es el rol del gobierno según la Biblia. Génesis capítulo 9, versículo 6. ¿Ya todos lo tienen? Leemos lo siguiente. La sangre del que derrame sangre humana será derramada por otro hombre, porque el hombre ha sido hecho a imagen de Dios. Entonces surge la primera directriz que sugiere proteger a los hombres de los otros hombres. Es decir, tiempos después del establecimiento de la nación de Israel, vemos en Éxodo capítulo 20, del versículo 13 al 15, se nos cita el mandamiento de no matarás, no robarás. El primero que buscaba defender y valorar la vida humana, y el segundo, proteger la propiedad privada. Y Pablo, quien vivió bajo el cruel imperio romano, escribió en Romanos capítulo 13, versículo 3 al 5 lo siguiente. Pues la autoridad está al servicio de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, entonces sí debes temer, porque no lleva la espada en vano, sino que está al servicio de Dios para darle su merecido al que hace lo malo. Este pasaje entonces nos enseña que el rol ideado por Dios para el gobierno es el de proteger la vida y la propiedad privada. Nada más. ¿En qué sentido? Entonces, de manera que estos pasajes nos dan una muestra de cuál es la voluntad de Dios en establecer el gobierno en el mundo, es decir, de establecer un orden. Ahora, de donde la existencia de la policía como un medio de fuerza es bueno para que una nación tenga un ambiente de paz, de tranquilidad y de prosperidad económica. Pero viene el siguiente punto, el mandato escritural. Entonces veamos, quiero que me acompañen a Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 7. Estoy apenas en la introducción. Deuteronomio capítulo 6, del versículo 6 al 7. Estoy haciendo un plano general y después sí vamos a entrar en un plano específico de lo que es la educación en casa como una opción cristiana. Deuteronomio 6, versículo 6 al 7, dice lo siguiente: estas palabras que hoy te mando cumplir estarán en tu corazón y se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Entonces, este es un ejemplo claro del compañerismo o de la socialización que los padres tienen con sus hijos en varias etapas de su vida. Más que todo, es decir, al estar en casa, al ir por el camino, al acostarse, al levantarse, durante el día, durante la noche, en todo tiempo, el padre es el que está guiando a su hijo en el conocimiento de la palabra del Señor. Ahora, ¿cómo comparamos esto nosotros entonces con la educación en casa o la escuela en casa? Si bien es cierto que existen escuelas donde se imparten conocimiento para nuestros niños desde temprana edad, esto no quiere decir que la escuela tenga la propiedad de educar a nuestros hijos en la palabra del Señor. No, la escuela, como la conocemos, enseña a nuestros hijos, los adoctrina en un conocimiento general del mundo. Pero la responsabilidad de nosotros como padres es guiar a nuestros hijos en el conocimiento pleno de la palabra de Dios. Es decir, no podemos delegarle esa responsabilidad a la escuela. Si bien es cierto, la escuela va a formar a nuestros hijos, inclusive puede formarle el carácter, siempre es la responsabilidad principal del padre de familia velar porque esto se haga bajo las directrices o bajo la luz de la palabra del Señor. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, esto quiere decir que la educación en casa no está limitada a edad, género, espacio o tiempo, como en un aula de clase. En un aula de clase entonces vemos que se separan a los niños por edades, por curso y por grado de aprendizaje. Mientras que la educación en casa es un ritmo que cada padre de familia adopta y educa a sus hijos de acuerdo a las directrices que enseña la palabra del Señor y también enseñándoles las cosas que una escuela tradicional les puede enseñar. Ejemplo, la aritmética básica, las matemáticas, el lenguaje, enseñarles a leer, a escribir. Y esto no quiere decir entonces
que nos separemos del modelo bíblico. Pero hay algo importante en lo que acabamos de leer en Génesis 6, versículos 6 al 7, deja muy claro que la socialización principal de los hijos es con los padres. Principalmente los hijos, ¿con quién socializan? Deberían socializarse en primer lugar con los padres. Es decir, esto nuevamente nos muestra que la responsabilidad es única y exclusivamente de los padres de familia. Ahora, como padres de familia, entonces tenemos la necesidad o tenemos, no la necesidad, estamos obligados a educar a nuestros hijos en los principios que establece la Biblia. Si somos creyentes y no enseñamos a nuestros hijos los principios bíblicos, debemos examinarnos, porque algo estamos haciendo mal. No podemos delegar esta responsabilidad, nuevamente les decía, al Estado o a la escuela. Es nuestra responsabilidad, es nuestro deber enseñar y educar a nuestros hijos en la palabra del Señor. Ahora, también esto que acabamos de leer también presupone que los padres tienen un conocimiento suficiente acerca de los asuntos diarios de la vida, es decir, por su vasta experiencia. Y por tanto, enseñan a sus hijos a comprender estos aspectos, repitiendo lo que las escrituras dicen y aplicándolas de forma cotidiana a las situaciones del día. Veamos un ejemplo, cómo era la educación en el Antiguo Testamento. El padre tomaba al niño de pequeño y lo instruía diariamente con ejemplos diarios de la vida. Un ejemplo, veía volar una mariposa y le decía, hijo, ¿por qué vuela la mariposa? Y ponía a reflexionar, la mariposa vuela, papá, porque tiene alas. Estoy colocando un ejemplo. Y por esto y por esto. ¿Y cómo aplicarías eso a tu vida? Bueno, el Señor la ha dotado de alas para que pueda subsistir y así sucesivamente. Es decir, tomando la palabra del Señor y aplicándola a las situaciones cotidianas de la vida. Eso es lo que es la escuela en casa. Enseñar a sus hijos en las situaciones diarias de la vida, pero aplicando la palabra del Señor. Como les decía un principio, este es un método que no es obligatorio. El creyente está o tiene la potestad para decidir si quiere enseñar a su hijo o si quiere utilizar este método para la enseñanza a sus hijos o quiere enviar a sus hijos a una escuela. Simplemente estamos haciendo un plano general y no estamos obligando absolutamente a nadie. Eso queremos dejarlo en claro, la iglesia no obliga a nadie. La iglesia no obliga a nadie, simplemente se muestra el método y cada creyente decide qué método adoptar con la educación de sus hijos. Ahora, tan solo los padres, ¿qué tenemos que hacer? Mostrarle a nuestros hijos las escrituras, enseñarles de acuerdo como dicen las escrituras. Ahora, esta presuposición asume que no es necesario ser un PhD, ser un magíster o ser especialista o tener un posgrado en algunas áreas de la ciencia para educar a nuestros hijos. De hecho, en Egipto salían la mayoría de los grandes maestros, utilizaban a los niños e inclusive muchos de esos grandes maestros que se dedicaban a la educación ni siquiera sabían leer ni escribir, pero utilizaban su experiencia para enseñar y educar a estos jóvenes o a estos niños. Ejemplo de las situaciones cotidianas de la vida que podemos utilizar para la enseñanza de nuestros hijos son los siguientes. Génesis capítulo 1, el origen del cielo y de la tierra. Es lo más básico que le podemos enseñar a nuestros hijos cuando utilizamos el método de la escuela en casa. Enseñarle cómo se crearon los cielos, cómo fueron creados el hombre y toda esta que se encuentra en Génesis 1 acerca de la creación. En Génesis 2, el origen del hombre. Génesis 3, el origen del mal y la escasez. Génesis 4, el origen de la música y la metalurgia. Génesis 10, el origen de las naciones. Génesis 11, el origen de los idiomas. Y podría seguir citando muchos ejemplos de la Biblia para mostrarle cómo las situaciones cotidianas de nuestra vida nos ayudan a educar a nuestros hijos a través de la palabra del Señor. Entonces muchos preguntan, ¿y cómo le enseño aritmética a mis hijos? Fácil, 1 más 1 es 2. O sea, no se necesita ser un gran maestro para enseñar la aritmética básica a nuestros hijos. Y bíblicamente encontramos que sí es fácil educar a nuestros hijos en casa. Simplemente hay que utilizar lo que la Biblia enseña y apoyarnos en familias que hayan tenido la experiencia, pero hablando desde una perspectiva cristiana. Porque muchos podemos utilizar el método y no utilizar un principio cristiano
y podemos estar mal enseñando o mal educando a nuestros hijos. Entonces, de manera que desde una perspectiva divina, los hebreos recién liberados de la esclavitud y de la pobreza en Egipto pueden comprender el mundo en el que están y transmitir esto mismo a sus hijos. Es decir, entonces, la escuela en casa, los padres mantienen y ejercen su derecho de ser los educadores primarios de sus hijos. Y como están sujetos a Dios, deben instruirlos en el camino del Señor, no solo teológicamente, sino en todos los aspectos de su currículo. Si bien es cierto que enseñamos los principios fundamentales, teológicamente hablando, de la palabra del Señor, también en los otros aspectos debemos enseñarle a nuestros hijos. Es decir, socializar, el amor, el respeto y todos los valores. Recordemos que los valores inicialmente se inculcan ¿dónde? En casa. En el colegio no le van a inculcar los valores a su niño. No estoy diciendo con esto que ustedes no puedan enviar a sus hijos al colegio, eso quiero dejarlo claro. Ahora, sin embargo, para proporcionar una educación saludable, los padres también deben evitar la inclinación de aislar a sus hijos de la cultura pública. Es decir, los niños, después de todo, no son educados para permanecer encerrados en sus casas como si fuera un lugar seguro, no, sino que pueden aprender también a refutar las visiones antiéticas del mundo mientras aplican la verdad de Dios en cada área de su vida. Y esa es la obligación de nosotros como padres. Nuestra tarea entonces es educarlos y prepararlos para que puedan salir al mundo como misioneros en el sentido más amplio del término, proclamando un cristianismo exhaustivo. Esa es nuestra misión como padres, preparar a nuestros hijos para que ellos sean misioneros en el mundo. No hay ninguna razón entonces para temer que un niño al cual se le aplique el método de la escuela en casa, podría quedarse atrás en comparación con otros niños que asisten a la escuela, académicamente hablando. No hay ningún método científico que se haya probado que diga que un niño que se educa en casa es, entre comillas, retrasado con un niño que se educa en una escuela pública o en una escuela privada. Diversas investigaciones que se han hecho acerca de este tema, informal o de manera informal, de aprender, están mucho más de acuerdo que se desarrolla más en conocimiento y se desarrollan más los niños que son educados en casa. ¿Por qué? Porque cuentan con el apoyo principal de sus padres, que siempre están allí apoyando al niño. Además, cuando nosotros permitimos a nuestros niños realizar proyectos según sus propios intereses, su aprendizaje será muy superior a lo que sucede en una escuela tradicional. Porque, dado el caso, voy a colocar un ejemplo, hay niños que tienen, a pesar de su edad, tienen un estado más avanzado de conocimiento y quieren aprender un poco más, y en las escuelas lo primero que le dicen, no, tú tienes que ir al nivel en cual los demás niños están. Entonces, ¿esto qué hace? Frena el desarrollo y el crecimiento de los niños. Mientras si lo comparamos con la educación en casa, cuando el niño muestra un estado avanzado, el padre se interesa más para que el niño desarrolle esas capacidades en una forma más amplia. Y nuevamente hago la advertencia o la salvedad de que no estamos imponiendo un método de educación, simplemente estamos comparando los dos métodos. Si varias familias de un lugar entonces deciden embarcarse en este camino, pueden apoyarse mutuamente y no es un camino fácil. Eso sí queremos dejarlo en claro. El homeschooling o la escuela en casa o la educación en casa no es un camino fácil, es un camino difícil porque hay que sacrificar muchas cosas para poder introducir o colocar en práctica este método. Ahora, si varias familias, como les decía anteriormente, deciden embarcarse en este camino, pueden apoyarse mutuamente de la misma forma como se edifican mutuamente en lo espiritual, también pueden edificarse mutuamente en cuanto a la educación intelectual que van a aplicar con sus hijos. Es decir, pueden compartir sus habilidades, pueden compartir sus conocimientos. Por ejemplo, una madre que entiende bien las matemáticas, entonces puede ayudar a otra familia en la cual la madre no entiende muy bien las matemáticas. Y viceversa, si ésta entiende bien el lenguaje, puede apoyar a otra familia las cuales tienen deficiencia en el lenguaje. Esto me refiero a la aplicación del método de la enseñanza en casa. Un padre puede ser un buen carpintero, otro puede saber de ciencias, otro puede saber de música y pueden compartir mutuamente las ideas creativas de actividades y enseñanza
Y también pueden compartir sus recursos materiales como libros, juguetes didácticos, computadoras, etcétera y etcétera, y muchas otras cosas más. Actualmente existen muchas organizaciones y empresas que promueven una forma escolarizada del homeschooling, es decir, presentan horarios, presentan temas, presentan material de estudio, el cual usted puede utilizar como un recurso para apoyarse y aplicar este método en casa. Pero en la familia, el programa se puede adaptar para sus intereses a nivel del desarrollo de cada niño. Y además se pueden enseñar, como lo decía anteriormente, en el contexto de la vida real, y así el aprendizaje es más intenso y es mucho más duradero. Para utilizar este método se recomienda usar pocos libros escolares y en su lugar se enseña o se recomienda utilizar verdaderos libros como biografías, obras de referencia de temas específicos, es decir, enciclopedias especializadas en el tema, enciclopedias de matemática, de educación, de lenguaje y todo este tipo de enseñanza. Ahora, también puede servir como complemento, pero no como sustituto, que el aprendizaje se haga mediante actividades de la vida real, como complementos, más no como sustituto. Ahora, ni los padres ni los niños deben sentirse obligados a resolver todas las áreas que un libro en específico representa. ¿Por qué? Porque esto es lo que generalmente sucede en la escuela tradicional. En la escuela tradicional se utiliza un texto y se le obliga al niño o a la persona que está recibiendo educación a que debe resolver todo el libro. Cuando muchos niños, su nivel de aprendizaje a veces es superior o otros es muy inferior, entonces esto frustraría a muchos niños que no alcanzan ese nivel. Mientras que el utilizar este método en casa no está en la obligación de resolver todo este libro, sino que se utiliza como un método de aprendizaje que va al propio ritmo del niño. Y en este método entonces se escoge el material apropiado para su hijo de acuerdo a su situación. ¿Y qué sucede? Que nosotros al utilizar este método tampoco nos podemos convertir en esclavos de los libros. Recordemos entonces que nosotros somos dueños de los libros, más no esclavos de los libros. Es decir, tenemos la potestad de enseñar a nuestros hijos con textos, pero esto no quiere decir que tenemos que estar amarrados a ese texto. Y esto nos lleva entonces a uno de los grandes interrogantes que se hacen los padres al utilizar este método, y es el siguiente: yo no sé enseñar porque no soy un profesor. Resolvamos esta inquietud. Este es el problema o el temor más común que los padres que utilizan este método por primera vez consideran la idea de educar a sus hijos por ellos mismos. Se sienten frustrados porque dicen, yo no soy un educador, yo no sé enseñar. Pero, y especialmente en nuestra cultura latinoamericana, que se ha generado una idolatría grande hacia las escuelas y hacia los grandes profesores, que nosotros nos sentimos a veces incapaces porque vemos a los profesores, wow, este es PhD, este es magíster, este es especialista en psicología o este es especialista en la educación. Entonces a veces como padres nos sentimos frustrados porque decimos, bueno, yo nunca pasé por una escuela superior, no tengo un diplomado, no tengo un título. ¿Cómo entonces hago para educar a mi hijo? Y saben una cosa, cuando nosotros educamos a nuestros hijos, nos convertimos en profesionales. Claro, porque es que el primer contacto que tienen nuestros hijos con la educación somos nosotros, los padres. Y esto nos da entonces la autoridad, y la Biblia también nos da la autoridad para que seamos nosotros quienes eduquemos a nuestros hijos. Y esto nos convierte a nosotros en educadores profesionales. Todos los días, durante un día entero, es el tiempo, mis amados hermanos, en que nosotros como padres recuperemos nuestra autoestima y veamos y nos sintamos que somos capaces de educar a nuestros hijos. Nosotros como padres somos la persona que mejor comprendemos a nuestros hijos, más que cualquier otra persona en el mundo, porque somos quienes lidiamos y tratamos con ellos diariamente. Por tanto, nosotros somos los más capaces de educar a nuestros hijos. Y si alguno tiene alguna dificultad con la educación, la persona más ideal o más indicada para aconsejarla es un anciano de la iglesia en el sentido bíblico. ¿Por qué? Por su vasta experiencia. Un cristiano maduro que tiene la suficiente experiencia en la educación de sus propios hijos puede darle a usted un consejo de cómo educar a sus hijos bajo la dirección de la palabra del Señor.
Ahora, un profesor profesional, no estoy desmeritando la profesión, pero quiero hacer una comparación. Un profesor profesional o un educador profesional, por más que haya aprendido mucha teoría en la escuela, en la universidad, por más que haya estudiado pedagogía, no será un buen consejero educativo mientras no haya educado a sus propios hijos en el camino del Señor, hasta llevarlos a una madurez espiritual. No estoy desmeritando la profesión de educador, simplemente quiero dejar esto en claro. Por muy profesional que sea en la educación, si esta persona jamás ha educado ni ha llevado a sus hijos en la dirección del Señor, jamás los va a hacer crecer espiritualmente. Puede ser el mejor profesor del mundo y darle un buen consejo, pero espiritualmente jamás los va a llevar a un crecimiento espiritual si no va dirigido bajo la palabra del Señor. Cada persona que sabe algo puede enseñarle a alguien si no lo sabe. Por ejemplo, si usted sabe cocinar, usted le enseña a una persona que no sabe cocinar. Usted transmite su conocimiento. Esto lo hace usted un profesor, en el sentido amplio de la palabra. Si fuera necesario un profesor para esto, entonces imaginemos cómo hicieron los antiguos que no tuvieron profesores y ellos se convirtieron en sus propios profesores. Es decir, la vida cotidiana nos enseña y nos muestra que nosotros nos podemos convertir en profesores de nuestros hijos con el aprendizaje diario cada día. El título de profesional de profesor es un título reciente. Antes no existía la profesión de educador o de profesor. Es un título reciente. Pero si nos damos cuenta en el sentido amplio de la palabra profesor o educador, es alguien que ha reunido sus conocimientos para transmitirlo a otra persona. Entonces nosotros como padres reunimos nuestros conocimientos y podemos transmitírselo a nuestros hijos. Y de hecho la Biblia ordena eso. Estas palabras las repetirás a tus hijos todos los días al acostarte y al levantarse. Ahora, miremos un ejemplo. Moisés fue enseñado en los caminos de Dios, ¿por quién? Por su madre. Y esta educación prevaleció sobre toda la sabiduría de los egipcios. Recordemos que Moisés fue rescatado por la hija del faraón y fue educado ¿por quién? Por su mamá. Su mamá le inculcó los principios cristianos, le enseñó el temor a Dios. Y aunque Moisés dice la Biblia que crecía en la sabiduría de los egipcios, siempre tenía presente el temor de Dios en su vida. Y de hecho vemos cómo este temor llevó a Moisés más adelante a un cambio en su vida. Ahora, Daniel también fue educado por sus padres judíos y por eso Daniel no se dejó influenciar por las costumbres paganas que enseñaron después cuando el imperio babilonio conquistó a Israel. Salomón también fue instruido por su padre, el rey David. Eso lo vemos en Proverbios, capítulo 4, versículo 3 al 5. Y si vamos al pasado más reciente, entonces John Wesley fue educado por su madre Susana, junto con sus 18 hermanos. Es decir, fue educado por su madre y ya sabemos quién fue John Wesley. Todos conocemos su biografía. Ahora, 18 hermanos, y no es fácil. Nosotros a veces tenemos 1 o 2 y nos estamos quejando. John Wesley duró agradecido durante toda su vida con su madre. Él estaba sumamente agradecido por haberle enseñado un estilo de vida cristiano y disciplinado. Es decir, cuando lo principal que colocamos en la educación de nuestros hijos es el temor hacia el Señor, entonces nuestros hijos crecerán conforme a ese temor y serán grandes personas, hablándolo en términos generales, serán grandes personas porque el temor de Dios estará sobre su corazón. Y esta es la base principal de utilizar el método de la enseñanza en casa. George Mueller de Bristol, con sus colaboradores, educó a miles de niños en orfanatorios. Imagínense, no eran escuelas, eran orfanatorios. La misionera Gladys Aylward educó a más de 1,000 huérfanos chinos. Y ninguno de estos padres y madres y educadores eran profesores profesionales. Simplemente había ellos en su interior el deseo de tomar a estos niños e instruirlos para que fueran personas con un amplio conocimiento. Obviamente es necesario entender algunos principios pedagógicos para enseñar bien, pero no es difícil comprender estos principios si uno está dispuesto a aprender, ama a los niños y mantiene una relación honesta y comprensiva con ellos. Es decir, las demás cosas vienen con la experiencia y con los consejos de otros padres educadores experimentados.
Otro de los grandes interrogantes que se hacen los padres cuando utilizan este método es el siguiente: no tengo suficientes conocimientos para enseñar a mis hijos. ¿Cómo los educo? Esta puede ser una de las grandes preocupaciones de los padres que no tienen un gran nivel educativo. Pero existen diversas maneras de resolver esta inquietud. Primero, no hay prisa para educar a nuestros hijos. Es decir, no es como la escuela tradicional, tienes que cumplir el primer grado, el segundo grado, el tercer grado, el cuarto grado, el quinto grado, y después graduarte y irte al bachillerato. No hay prisa. Enseñamos a nuestros hijos a nuestro propio ritmo y al ritmo en que ellos quieren aprender. Según las investigaciones, es suficiente que un niño hasta la edad de 12 años domine la lectura y la escritura y las operaciones básicas de matemática. Si usted domina esto, entonces es suficiente para que usted enseñe a sus hijos. Lo que va más allá de esto se aprende con mucha más facilidad después de los 12 años. Incluso se puede dañar el desarrollo intelectual de nuestros hijos si nosotros forzamos a nuestros hijos a ir demasiado en conocimiento. Es decir, cuando queremos introducirle demasiado conocimiento a una temprana edad a nuestros hijos, podemos incluso dañarle el desarrollo intelectual. Pero si aún a falta de esto, a usted le faltan conocimientos en algunas áreas, esto se puede solucionar. Usted puede buscar a un hermano en la fe. Un ejemplo, si usted quiere enseñarle matemáticas a sus hijos, usted no sabe, puede buscar a un hermano en la fe que sea un matemático, que sea un ingeniero. Si usted quiere enseñarle ciencias sociales, puede buscar a un hermano en la fe que sepa ciencias sociales y educar a sus hijos. Si usted quiere enseñarle educación y lenguaje, puede buscar a un profesional en la fe que sea profesional en este tema y educar a sus hijos. Es decir, no es una camisa de fuerza. El educar a nuestros hijos en casa no es una camisa de fuerza que la responsabilidad de la educación sea únicamente de nosotros como padres, no. Podemos apoyarnos en profesionales de cada materia para que ellos apoyen en el área específica en la cual nosotros como padres a veces tengamos algún tipo de falencias. Aún se pueden juntar niños de diferentes familias a hacer cursos especiales en diferentes temas para que estos puedan adquirir un conocimiento. La diferencia con el sistema tradicional o el sistema escolar consiste en que estos profesores trabajan bajo la supervisión de los padres, es decir, somos nosotros los padres quienes vamos a supervisar a nuestros hijos mientras ellos se adaptan a este tipo de educación. Y obviamente una familia cristiana requerirá que también nosotros como padres y los profesores compartan una convicción cristiana con toda la familia. Y otro de los interrogantes, y con este quiero terminar, es el siguiente: ¿y qué de la socialización de los niños? ¿Cómo aprenderán a llevarse bien en la sociedad? Es decir, uno de los mitos que existe con respecto a la enseñanza en el hogar es que los niños que se enseñan en el hogar o a los que se le implementa el método de la enseñanza en casa viven aislados y no socializados. Es decir, los niños a los cuales se les educa en casa son niños no sociables. Este es un gran mito que hay que derribar. Estas discusiones acerca de que si se educa en casa o no es una creencia errónea. Algunos adversarios de esta forma de educación dicen que los niños educados en el hogar crecen aislados de su entorno y no tienen la posibilidad de socializarse con otros niños. Y esto no corresponde totalmente a la realidad. La educación en el hogar no significa quedarse todo el tiempo encerrado en la casa, en el hogar, no. Los niños educados en el hogar normalmente participan de muchas actividades fuera de casa. Es decir, en el parque, en reuniones, se utilizan todos los sistemas de actividades para enseñar a su hijo. Así es que los niños que se educan en el hogar también son niños que van a cine, también son niños que comparten con otros niños. Así es que no es un método que amarra y cierra al niño en el hogar, no, muy por el contrario, son niños más sociables. ¿Por qué? Porque tienen la confianza de que sus padres siempre van a estar apoyándolos todo el tiempo. Y muy a diferencia de la escuela tradicional, donde los contactos de los niños están limitados a niños de su misma edad, en el entorno de educación en casa, el niño también tiene un trasfondo donde se puede mezclar con niños de diferentes edades. En un parque, un niño se encuentra con niños de diferentes edades. Entonces es un mito decir que los niños que son educados en casa son niños no sociables. Esa es una falacia, la cual no tiene ningún sustento. En consecuencia, los niños educados en el hogar son generalmente más maduros emocionalmente y tienen un mejor comportamiento social.
El Instituto Fraser menciona, por ejemplo, las siguientes investigaciones. Voy a permitir leérmelo, por favor. En 1992, el profesor Larry Shires investigó si los niños educados en casa sufren un desarrollo social retardado o no. Su investigación observó a niños en el juego libre y en actividades de recreación y interacción en grupo, y Shires encontró que los niños de las escuelas públicas tenían significativamente más problemas de comportamiento que los niños educados en casa. Comportamiento. Y según las investigaciones del profesor Thomas Smithley acerca de las comunicaciones e interacción personal, los alumnos educados en casa eran más maduros y mejor socializados que aquellos que fueron enviados a escuelas públicas o privadas. Eso fue un estudio publicado en el año 1992, tomado de Educación en Casa, del extremo a lo corriente, página 13. Y para terminar, entonces, si queremos utilizar este método, surge el tercer y último interrogante que los padres en Colombia nos hacemos. ¿Cuál es el marco legal que existe en nuestro país para utilizar este método? La educación en casa en Colombia existe dentro de una especie de vacío legal. Los que son abogados me entenderán el término de vacío legal. Es decir, no está reglamentada, no hay un decreto que reglamente la educación en casa, no hay una ley que establezca que se debe educar de esta forma, pero esto no está fuera de la ley, aunque ahí existe un vacío legal, no está por fuera de la ley, porque esta se ampara en varios artículos de la Constitución Política de Colombia. Ejemplo, el artículo 27 de nuestra Carta Magna dice lo siguiente: el Estado garantizará la libertad de enseñanza. Entonces, al garantizar la libertad de enseñanza, los padres son libres en elegir qué tipo de enseñanza y educación le pueden dar a sus hijos. Otro de los artículos en los cuales los padres que utilizan este método se apoyan es el artículo 44 de la Constitución. La educación como un derecho fundamental de los niños. Es un derecho fundamental por lo cual nosotros como padres podemos optar por este método. Y el otro artículo en los cuales nos podemos apoyar legalmente es el artículo 68. Los padres de familia tendrán derecho a escoger el tipo de educación para sus hijos menores. A pesar de que existe un vacío legal, la Constitución ampara este tipo de educación. Y otra ley que ampara este tipo de educación es la Ley 115 del 94 en su artículo 7º, que declara a la familia como el núcleo fundamental de la sociedad y el primer responsable de la educación de sus hijos son los padres. Entonces, aunque hay un vacío legal, tenemos un marco legal el cual nos podemos apoyar para utilizar este método. Y además las leyes colombianas le dan toda la libertad a los estudiantes de elegir cómo se quieren educar y la posibilidad de validar todos los grados de bachillerato del colegio a través de unos exámenes únicos presentados ante el IFES. Entonces, esto nos deja o nos muestra que no hay ningún tipo de ilegalidad al utilizar este método con nuestros hijos en nuestro país. Amén. Oremos.